En las oscuras aguas de un río olvidado por el tiempo, en algún rincón sombrío de la Europa medieval, nació una de las leyendas más inquietantes y fascinantes jamás contadas, la del barquero del silencio, un ser enigmático que guiaba a las almas perdidas en su último viaje hacia el más allá. Aunque el río Aqueronte pertenece a la mitología griega, la leyenda del barquero del silencio se ubica en un lugar ficticio inspirado en él. Se habla de un río estrecho y negro como el azabache, rodeado de bosques muertos, donde el silencio era tan profundo que incluso el crujir de las hojas parecía un grito. Este río, según los relatos, se hallaba oculto en algún lugar de Europa central, cerca de los Alpes, y solo podía ser encontrado por aquellos cuyo tiempo en este mundo estaba por terminar. Se dice que este río no aparecía en ningún mapa y que no seguía las leyes de la naturaleza. El protagonista de la leyenda es Silvanes, conocido como el barquero del silencio. Las historias lo describen como un hombre alto y delgado, envuelto en una capa oscura que se movía como si fuera humo. Nunca mostraba su rostro, pero sus ojos brillaban como brasas apagadas. Silvanes no era un hombre común, sino una entidad que existía desde tiempos inmemoriales. Según algunos relatos, había sido un rey que, al morir, desafió a la muerte misma para no abandonar su reino. Como castigo, fue condenado a ser el eterno guía de las almas en su paso final. Su barca, vieja y desvencijada, parecía estar hecha de huesos y raíces. Avanzaba sin remos, como si el río respondiera a su voluntad. Se dice que aquellos que tocaban el agua mientras viajaban con Silvanes sentían el frío de 1000 inviernos. El barquero solo aparecía ante aquellos que estaban al borde de la muerte o cuyos destinos habían quedado atrapados entre este mundo y el siguiente. Entre los relatos más famosos se encuentran la Dama de los Suspiros, el Caballero Errante y el Monje Hereje. La Dama de los Suspiros, una joven noble llamada Elise, que murió defendiendo a su familia durante una revuelta campesina en 1347. Según la leyenda, su alma se negó a abandonar el mundo, atormentada por la culpa de no haber protegido a su hermana menor. El Caballero Errante. Durante el invierno de 1412, un caballero llamado Lucien, herido en batalla, fue encontrado junto al río. Según los pocos que lo vieron antes de su muerte, murmuraba acerca de un hombre de ojos ardientes que le había prometido un descanso eterno. El Monje Hereje. En 1534, un monje acusado de herejía y condenado a la hoguera relató antes de morir que había visto al barquero mientras rezaba en su celda. Este le ofreció un paso pacífico al más allá, pero solo si renunciaba al odio que sentía hacia sus verdugos. Se dice que aquellos que deseaban cruzar el río debían ofrecer una moneda al barquero. Esta no era una moneda cualquiera, sino un símbolo de aquello que más valoraban en vida. Un anillo, una llave o incluso un recuerdo feliz podían servir como pago. Uno de los aspectos más aterradores del viaje era el silencio total que reinaba en la barca. No se oían los remos ni el agua. Algunos aseguraban que el silencio era tan abrumador que podían escuchar los latidos de su propio corazón hasta que éste finalmente se detenía. El río no llevaba a todos al mismo lugar. Aquellos que habían hecho el bien en vida eran llevados a un horizonte dorado, donde se dice que la paz eterna los esperaba. Los que habían vivido de forma egoísta o cruel eran conducidos hacia una niebla oscura. El barquero del silencio es, sin duda, una de las leyendas más intrigantes y escalofriantes de la Europa medieval. Aunque no existen pruebas históricas que confirmen su existencia, muchos afirman haber sentido su presencia en momentos de muerte inminente. Se cree que la leyenda puede haber surgido como una forma de explicar el misterio de la muerte en una época llena de incertidumbre, guerras y pestilencias. Los elementos de la historia, como el río oscuro y el barquero, tienen raíces en la mitología griega. Continuemos ahora con esta historia llena de enigmas. En el corazón de Transilvania, se erige la figura histórica de Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, cuya historia real ha inspirado leyendas y cuentos que perduran en la memoria colectiva. Vlad III, nacido en 1431 en Sigioara, Transilvania, fue hijo de Vlad II Dracul, un caballero de la Orden del Dragón dedicado a proteger la cristiandad frente a la amenaza otomana.
Este linaje le confirió el nombre Drácula, traducido del rumano como Hijo del Dragón. Durante su infancia, Vlad fue enviado como rehén al Imperio Otomano, un sacrificio común para mantener la lealtad de los feudos vasallos. Allí, absorbió conocimientos sobre tácticas militares y sobre los intrincados juegos de poder, forjando un odio profundo hacia sus captores. Los principales actores de esta historia son Vlad III, un líder despiadado y astuto, su padre Vlad II, cuyo legado dividió su lealtad, Mehmed II, el sultán otomano, y adversario de Vlad, Matías Corvino, rey de Hungría y aliado intermitente, Radu el Hermoso, hermano de Vlad, quien apoyó a los otomanos. En 1448, Vlad ascendió como voivoda de Valaquia, enfrentando intrigas y guerras tanto externas como internas. Un hito tristemente célebre fue su método de empalamiento para ejecutar a enemigos y traidores, una táctica penosa diseñada para infundir miedo. En una legendaria manifestación de su severidad, Vlad empaló a 20,000 personas en un solo episodio, obligando al ejército otomano a retroceder horrorizado. Aunque su brutalidad es indiscutible, Vlad fue un acérrimo defensor de su tierra natal frente a invasores más poderosos. Demostrando una habilidad estratégica notable, su vida culminó en traición y encarcelamiento a manos de sus aliados en 1476, y su muerte más tarde en batalla. La narrativa de Vlad se entrelaza con el folclore de Europa del Este. Bram Stoker, en 1897, transformó a esta figura histórica en el vampiro inmortal conocido por todos, simbolizando la fusión de realidad y mito. Aun cuando Vlad el Empalador fue un ser humano histórico, el vampiro Drácula es un producto literario y cultural. Esta dicotomía entre el hombre y el monstruo ilustra el poder de la ficción para reinterpretar el terror y la esperanza humanos a través del tiempo.